Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, nuestro estudio bíblico, capítulo 5, versículo 19. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Por qué? Lo que Él hace, eso también lo hace igualmente el Hijo. Aquí tenemos entonces este versículo, queridos amigos, 19 del Evangelio de San Juan. Nuestro contexto bíblico, recordemos que cuando hablamos del contexto bíblico estamos hablando de un contexto también narrativo. Este versículo dentro de la gran perícopa, función oberecoco, versículo 19. Jesús tomó la palabra y le dijo: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque lo que Él hace, eso también lo hace igualmente el Hijo. Entonces así se está inaugurando uno de los discursos cristológicos más densos del Evangelio de San Juan. Jesús no solo responde a la acusación previa, que le están acusando, lo del Shabbat, cómo es que va a trabajar, cómo es que va a hacer, va a curar en sábado, sino que revela la lógica interna de su obrar y su relación con el Padre. La relación. Obrar, es decir, se está justificando su trabajo, su acción, el milagro que hace. Pero, ¿cómo lo justifica? Lo justifica a través de la relación directa que Él tiene con el Padre. ¿Y cuál es la relación? Que Él es el Hijo de Dios. ¿Y qué quiere decir ese Hijo de Dios? Que Él es Dios. Y por lo tanto, está diciendo, y ahí te va explicando a través de que el Padre trabaja siempre, es decir, sostiene el mundo siempre. ¿Cómo Dios lo sostiene? Y lo sostiene todos los días. ¿Cómo lo hace? Y lo hace a través de los valores y los principios entonces que nosotros, que la humanidad lleva adelante. Entonces no es que Dios, como dijimos, está ahí atajando el mundo, sosteniendo para que el mundo no se caiga, sino que Dios lo sostiene, pero inteligentemente, como invama las leyes naturales en el hombre, en la creación misma, querido hermano. Digo, ñandente a ti, pulga y dentro de toda la creación de Dios, ¿entiendes? Que tenemos nuestras leyes también, donde tenemos que descubrir y tenemos que hacer ese camino, porque esa es la manera de sostener el mundo y de llevar adelante. Entonces aquí, dentro de esta explicación, queridos amigos, que es uno de los puntos álgidos, ¿verdad? No solo se responde a la acusación previa, decíamos, sino que revela la lógica interna del obrar de Jesús. ¿Qué es lo que Él está haciendo y por qué? Se utiliza el verbo
apecrínato. Apecrínato quiere decir respondió, responder, apecrínato, indicando una intervención solemne y autoritativa. Es decir, Jesús tiene autoridad y Jesús responde ante esa situación que ellos presentan. Aparece también el dynatai. Dynatai puede, él tiene la fuerza de dynatai, expresa capacidad ontológica más que simple posibilidad o fuerza. ¿Entiende? Es entonces el dynatai, es la fuerza, la esencia. ¿Quién es él? Su esencia, que ya de por sí te está diciendo su capacidad es esta. Es como decir, yo tengo un Mercedes-Benz, no sé, de superpotencia, ¿verdad? Un vehículo Mercedes-Benz. Bueno, una camioneta Mercedes-Benz. Y tengo un Fusquita. Bueno, entonces, la esencia de ese Mercedes-Benz, de ese vehículo, upeando, decía yo, mire, ya se le da, oír, la fuerza, el motor, ya eso. Esa es su esencia, esa es su ontología, porque está hecha de esa manera y tiene los caballos necesarios, la fuerza necesaria, la potencia necesaria, el dínamos, ¿verdad? Para responder, en cuanto yo le apriete el acelerador. Ahora que te Fusquita ahí. No es que ese no tiene la fuerza, esa tiene la fuerza también, pero tiene su capacidad propia. Que va a llegar, no sé, la velocidad, creo que era 110, creo que llegaba el Fusquita. A PB y a toma. Ahí yo pueda jódense, pero ese es su dinamismo, hasta ahí. Y el otro, entonces, aquí te está hablando y te está diciendo que expresa la capacidad. ¿Quién es entonces este Jesús? Jesús es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Es Dios en síntesis. Mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces está igualándose. Claro que la otra reacción dice, no, este está blasfemando. ¿Quién es este para igualarse a Dios? Pero expresa la capacidad ontológica más que una simple posibilidad. Una simple posibilidad. Podría, tal vez, quizás no. Tiene. Ahora, que apretemos o no apretemos el acelerador de ese vehículo, esa es otra cosa, ¿entiendes? Pero tiene la capacidad. Está la palabra poiei, hacer, hace, verbo que estructura todo versículo y articula la relación operativa, hacer, el hacer. De un aspecto exegético, la doble fórmula, amén, amén, les digo, ¿verdad? Yo les digo. Esto está introduciendo una revelación de carácter absoluto para decir, amén, amén. Es la verdad en absoluto. Es la verdad divina. Es la verdad que por ontología, es decir, por esencia, por característica, la encontramos aquí. Esa afirmación, el Hijo del Hombre no puede hacer nada por sí mismo, no implica una limitación o dependencia externa, sino que una imposibilidad ontológica de actuar. Queridos amigos, esto es muy importante. Cuando dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, no puede hacer nada por sí mismo, no implica limitación o dependencia externa. No puede hacer porque Ipituá, no puede hacer porque no tiene la capacidad o lo que sea externa, no. Sino que es una imposibilidad ontológica de actuar en disonancia con el Padre. O sea, el Hijo no puede hacer nada que no sea o que no responda a la misma característica del Padre. O sea que la ñandillara o yapuaje, lo que Jesús hace, es lo mismo que hace Dios Padre. No puede hacer otra cosa por su ontología. Esto es, pero maravilloso, pero ya pueda ya calcular, lleva ya mindu omega tuya. Porque aquí está la verdad total y absoluta, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Es la identidad de Jesús. Él no puede hacer nada otra cosa. No por su incapacidad de no poder hacer cosas externas desde afuera, sino que no puede hacer nada que esté en relación con el Padre porque es su ontología. Porque Él es Dios. Y entonces aparece así el verbo blepei, que quiere decir ver. En presente continuo sugiere una contemplación permanente, una visión
ininterrumpida del obrar divino, o shaina, continuamente, y actúa de acuerdo a ese obrar divino. El Hijo no imita externamente, sino que participa interiormente, o digo la blepo, o es como Dios va a actuar. Volvemos enseguida como más de Yarañi e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañi e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 19. Hoy, en nuestro estudio, Jesús tomó la palabra y les dijo, en verdad, amén, amén. Absolutización total de que lo que yo les estoy diciendo es una verdad absoluta. ¿Entienden? Amén, amén. ¿Y qué es lo que les dice? El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. No es cuestiones externas que puede hacer o no puede hacer como una dependencia de otro ser, sino que lo que ve hacer al Padre, lo que ve hacer al Padre, el blepo, decíamos, el ver, quiere decir el conocer, el saber, la misma esencia. La misma esencia, queridos amigos, por eso se utiliza la palabra blepo. Blepei, en continuo, una contemplación permanente, una visión ininterrumpida del obrar divino. El Hijo no imita externamente, no imita, docopiai, sino que Él hace, y esto lo que Él hace es el paralelismo absoluto con Dios, es decir, lo que Dios hace es lo que yo estoy haciendo. Lo que Dios hace es lo que yo estoy haciendo. Sino que yo mismo soy Dios, a la cuenta. Entonces es la identidad de Cristo, ¿verdad? Y por eso nos decía que yo no soy una imitación simplemente, sino que soy yo mismo. No puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, ve hacer. Porque lo que Él hace, eso también lo hace igualmente el Hijo. Ahí te explica mucho mejor todavía. En un contexto histórico, la afirmación de lo que Jesús dice se sitúa más allá de cualquier categoría conocida de mediación profética. Quiere decir que esta no es una mediación. Jesús no es que viene a mediar simplemente, sino que aquí estamos utilizando la terminología theos, Dios. Designa al único agente soberano de la historia. Aparece también el huios, Hijo, que en este contexto no puede reducirse a un título honorífico, título de lenguaje europea, lleva. Y finalmente utiliza la palabra theoreo, contemplar profundamente, expresa una percepción que implica participación en la realidad contemplada. En la realidad contemplada. Es decir, lo que el Padre realiza como creación, yo realizo porque estoy en el Padre, es decir, yo soy Dios. Entonces no es simplemente una contemplación o no es un título honorífico, o un convidado para venir a mirar lo que Dios Padre hace. No, sino que es la misma esencia mía como Dios, yo como Dios, Hijo de Dios. Entonces soy yo mismo, el que trabaja también, el que actúa. Así es que, si vamos a mirar de un aspecto histórico, los profetas eran considerados instrumentos de acción divina, pero siempre manteniendo distancia ontológica. El profeta no es Dios. El profeta participa, entiende, sabe lo que Dios quiere y va a profetizar, va a anunciar y va a denunciar. Vea la profeta. Sin embargo, aquí Jesús afirma una relación que trasciende cualquier mediación. Será hay mediador. Sino que actúa en nombre de. Yo actúo en nombre de Dios, o sea, yo actúo como Dios. Actúo en unidad con Dios.
Por lo tanto, en el pensamiento judío, solo Dios podía realizar ciertas obras. En el pensamiento judío, solo Dios puede realizar ciertas obras, como dar vida o juzgar. Al afirmar que el Hijo hace lo mismo, el Hijo hace lo mismo que el Padre, Jesús entonces aquí introduce una afirmación que desafía radicalmente su tiempo. Y eso es mirar en el contexto histórico, ¿verdad? Porque en ese tiempo solamente Dios. Jamás una revelación para decir que aquí Jesús, que es Dios, entonces él diga yo hago lo que Dios hace, o yo participo en esa esencia, o yo estoy haciendo lo que Dios hace, ¿entienden? Porque históricamente esto es un salto cualitativo dentro del pensamiento judío. Por lo tanto, este versículo no es solo una respuesta apologética, sino una revelación que redefine la comprensión misma de la acción divina en la historia. Es decir, reivindicar cómo Dios trabaja, reivindicar cuál es el accionar de Dios. ¿Y cuál es el accionar de Dios? Y aquí está, a través de su enviado Jesús, que es Dios. Pero no como Tembiguay, sino que es el mismo, Dios mismo, que actúa, que se ha encarnado y que se hizo presente en medio de nuestra historia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, y hoy con el versículo 19. Jesús tomó la palabra y les dijo, en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que Él hace, eso también lo hace igualmente el Hijo. ¿Qué es lo que encontramos aquí, queridos amigos, dentro de un contexto cultural antropológico? Nos ofrece este versículo una visión profundamente relacional del obrar humano y divino. Profundamente relacional. Y este fue el objetivo, queridos amigos. La evangelio pedagógico siempre. Hoja de ruta ya de coñate. Hoy se cañandeo uñande peisa peña cuando la cristiana es. Pero entonces yo miro, ¿y por qué yo tengo que hacer esto? Y porque es justamente el obrar divino. Y ahí está Jesús, Dios, pero al mismo tiempo encarnado, es decir, hombre. Quiere decir que es la relación de la divinidad y la humanidad, queridos amigos. En la persona de Jesucristo, es Dios que se ha encarnado, es Dios mismo. Entonces, el término cardía, corazón, indica el centro de la voluntad que en Jesús está perfectamente alineado con el Padre. Por eso es el Padre el que actúa. Aparece también la palabra vida, zoe, como fruto del obrar divino compartido. Fruto del obrar divino compartido. Y finalmente tenemos la palabra enoces, unidad. Expresa la comunión perfecta que fundamenta toda acción. Fundamenta toda acción. Desde el aspecto cultural, el ideal humano suele estar orientado hacia la autonomía, es decir, la capacidad de actuar independientemente. Sin embargo, este versículo presenta una lógica inversa. Aquí hay una lógica inversa. ¿Cuál es? La plenitud del obrar no está en la independencia, sino en la comunión. No es que aquí Jesús actúa por su cuenta, sino que aquí hay una comunión, común unión. ¿Con quién? Y nada más y nada menos que con el Padre. Y por lo tanto, este texto revela que la verdadera libertad no consiste en actuar aislado, sino en particular de una relación que orienta y da sentido. En particular, orienta y da sentido. Jesús se presenta como paradigma de una existencia
donde la voluntad no se impone, sino que se armoniza plenamente con la fuente de la vida. Se armoniza plenamente con la fuente de la vida. El versículo propone una antropología de comunión, entonces. Aquí estamos. Es la misma vida de Dios, es la misma vida en Jesucristo. Hay una comunión donde el obrar auténtico nace de la relación y no de la autosuficiencia. A ver, entonces, ya lleva Jesús, a cuán es ese autosuficiente. Así cuál va para los ya así cuán haya puta la shaya posea. No, yo estoy cumpliendo y yo hago y yo estoy obrando lo que trabaja el Padre. Mi Padre trabaja siempre, sostiene el mundo. Y yo también trabajo, es decir, yo estoy haciendo en común unión con el que me ha enviado. La misma ontología, la misma esencia, por lo tanto, yo soy Dios. Ahí está. Dios, el que actúa entonces en la persona de Jesucristo. Algunas palabras clave, en primer lugar, justamente es la palabra hacer, el andere yapoa, ¿verdad? Es el poieo. Poieo constituye el eje estructural y teológico de este versículo, apareciendo de manera repetida para describir el accionar del Padre como el accionar del Hijo. En su forma presente, poiei indica una acción continua, dinámica y siempre actualizada. Siempre actualizada. No se trata de un acto puntual, sino de un obrar constante que define la identidad misma del sujeto que actúa. Define, queridos amigos, la identidad, es decir, por eso decía, yo también trabajo, o sea, es mi identidad. El Padre trabaja siempre, yo también trabajo, es decir, mi propia identidad es la del Padre. Y entonces, en comunión, decíamos, común unión. Yo no puedo hacer nada, dice, ¿verdad? En una forma externa, hay cosas canas en forma de independencia, sino que yo lo que hago no puedo hacer nada que no sea lo que hace el Padre, porque el Padre lo que hace es entonces el mantener el mundo, decíamos, el llevar adelante la historia de la salvación. Ahí está, con el poieo, que quiere decir el hacer, el obrar. Y una palabra clave también que tenemos es el ver, el blepo, el ver. En su forma presente, blepei expresa una acción continua de ver, pero en el contexto de Juan adquiere una profundidad que trasciende la simple percepción sensorial. Mirar, ver, así, ¿verdad? Sino que es una observación mucho más profunda. Una contemplación interior, no es mirar solamente lo externo. Una visión que implica participación y comunión. Participación y comunión. Miro, entiendo, sé cuál es la razón ontológica de las cosas que estamos haciendo. ¿Entienden? Eso es mirar desde el interior, no de una manera externa superficial, que al final de cuentas no te lleva a nada, ¿verdad? Esto es importante, ¿verdad? Porque si después lo llevamos a la práctica, es como decir, yo quiero solucionar un granito, ¿verdad? Y aquí nomás le pongo la pomadita. Oye, por nada, tú solucionas de verdad, pero no solucionas de lo interior, la de hígado la de solucionar, o no sé dónde, ¿por qué te sale eso? ¿Entiendes? Entonces es así, queridos amigos, es mirar y entender. Ve al Padre no como un espectador, etcétera, o solucionar, de la tatá y lo mitad, no. Mirar lo esencial y lo fundamental, ir a la causa, al origen. Y por lo tanto, ver indica una relación intratrinitaria. El Hijo contempla eternamente al Padre y en esa contemplación es que recibe y expresa su acción. El verbo sugiere una dependencia no de inferioridad, sino de origen y relación. Origen y relación. Entonces, aquí entramos en uno de los elementos esenciales y fundamentales, ¿verdad? Del ver, el blepo, que va a lo profundo,
Ver está estrechamente entonces en un conocimiento del gnosco, del conocer, del saber quién soy yo. Implica una comprensión plena también de quién es el Padre. Y en la medida en que conozco al Padre, yo también me conozco a mí mismo. Y yo sé que mi accionar es el accionar de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 19. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Por qué? Lo que Él hace, eso también lo hace igualmente el Hijo. O sea, igualito que el Padre. Entonces, estamos hablando, queridos amigos, de una realidad de quiénes somos nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos viendo la palabra blepo, mirar, pero no externamente, decíamos, sino que es una contemplación. Recibe, decíamos, y expresa su acción, su accionar. Blepo, mirar, accionar. El verbo sugiere una dependencia no de inferioridad, sino de origen y relación. El Hijo no actúa separado porque su identidad está constituida por esta visión continua. En el Evangelio de San Juan, ver está estrechamente ligado al conocimiento profundo. Queridos amigos, ¿qué es lo que nos quiere enseñar este versículo 19? En primer lugar, que la acción de Jesús no es independiente. La acción de Jesús no es independiente. Es decir, esto miramos como una perfecta revelación del obrar divino. El obrar divino, una revelación. Entonces, no es independiente, sino que hay aquí una perfecta revelación del obrar divino. Jesús, entonces, no es independiente, su accionar no es independiente, sino que hay una relación profunda, revelación en este obrar divino, en este obrar con Dios. Primera cosita. Segunda enseñanza, queridos amigos, es que la verdadera autoridad nace de la comunión profunda con Dios. Nace de la comunión profunda con Dios. Esto es importante. Que hablan de autoridad o me etande. Porque no es una cuestión externa, no es una cuestión que yo me voy a nominar, ¿se dan cuenta? Sino que es una convicción profunda de esa comunión con Dios. Eso es lo que me va a dar autoridad. A Jesús lo que le va a dar autoridad, porque el problema no es en monguera a ese paralítico. Maume en la autoridad. Apegan a la autoridad. La autoridad yo lo recibo por esa profunda comunión con Dios. Que decíamos en Aitenbiwai, sino que yo soy ontológicamente, la esencia, mi esencia es la esencia divina. Es el Padre, ¿verdad? Con quien yo comparto la misma esencia. Mi Padre trabaja, yo también trabajo, es decir, ahí está. Estamos en el mismo accionar por eso. Por eso el verbo poieo, ¿se acuerdan? El obrar, el hacer. Porque yo no puedo hacer nada, dice, de aquello que hace el Padre. No puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa. ¿Por qué? Y porque yo soy Dios y yo tengo que hacer lo que hace Dios. No puedo hacer nada que sea diferente a ese accionar. O sea, she y que tu amonguera. She y que tu de su parálisis. Pepo ave, dale, fuerza, ánimo. Porque yo soy Dios en síntesis. Hay una tercera relación, queridos amigos, enseñanza, es que entre el Padre y el Hijo, la relación es siempre modelo de toda relación auténtica. Es modelo de relación auténtica. Por eso decíamos, yo hago lo que hace el Padre. ¿Por qué? Porque hay una relación estrecha, es la misma. Es esa relación
que nosotros compartimos, el Padre y el Hijo, es decir, Jesús con el Padre. Una cuarta enseñanza es que la vida humana encuentra su plenitud en la unidad y no en la autosuficiencia. Ya no por ahí va. La plenitud, queridos amigos, de la vida humana, nosotros la encontramos en la unidad. Vuelvo a repetir porque es importante. La plenitud, la realización del reino de Dios. Peñanderoga, peña y cotenea y poná, etcétera. Peñandene talle botá y poná. Muy ande en la unidad. Y la unidad es diferente de uniformidad. No es que todos tenemos que vestirnos con el mismo uniforme, la misma manera de actuar y la misma manera de pensar. No. En la diversidad, cada uno es diferente, cada uno, pero todos buscamos la unidad, es decir, caminamos hacia el mismo objetivo, esa es la unidad. Porque cada uno también tiene sus riquezas y sus dones propios. La vida humana encuentra su plenitud en la unidad y no en la autosuficiencia. Apea la de problema. Se abre la iguapa, se abre la mandá, se abre con la poder, se abre con la plata. Se. Autosuficiencia. Me muevo solo. No necesito de nadie, de nadie. Y sin embargo nosotros por ontología nos damos cuenta que nosotros necesitamos de todo. De todo necesitamos. Y de todos. Necesitamos de la atmósfera, del viento, del aire, de todo, del agua, de la comida, de la tierra, de todo necesitamos. Y entre nosotros nos necesitamos también. Vivimos en comunidad. Pero ya por el pan, pero ya por la galleta, pero ya por la coquito, pero ya por la mandio, pero ya por la petén, lo que quieran. Es muy chupé, nombre que usted desee. Pero yo dependemos uno de los otros. Y eso es lo que te digo. No es autosuficiencia. No existe. Porque todos somos dependientes uno de los otros. Y la última enseñanza, queridos amigos, es que Cristo invita a vivir en sintonía con la voluntad divina. A ver con la San Juan, no me usa ñandea, dale será chicuera. Pe mañamina, pe calculamina, ustedes tienen que vivir en sintonía con lo esencial que Dios quiere de ustedes. Va y veñan de yaro y botá. Porque en esa sintonía nosotros vamos a poder entender y vamos a poder poner en práctica nuestra familia, nuestra casa, nuestra vida. Porque si somos autosuficientes, va y la ya posea. Añande ya posee, la añande esquema, la añande ya calcula, añande ya ea. Apea, la añande la amo, ahí muy. Nos va a dividir y nos va a hacer que el mundo sea una guerra continua. Ñañona que nota por el petróleo, ñañona que nota por cualquier otra cosa. Por el poder, por la plata, ñañona que nota la ure, ñañona que nota la tembiure. ¿Por qué? Porque vos sos autosuficiente. Te consideras vos el único. Y en lugar de poner y aunar las fuerzas para que podamos realizar y construir el reino de Dios donde cada uno pone sus cualidades al servicio de todo, entonces nadie pasa necesidad. Y Hechos de los Apóstoles capítulo 2 del 42 al 47. Y entonces invita a vivir en sintonía con la voluntad divina, pegando la voluntad divina. Y así vamos a participar de su accionar. Queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.